porque yo sigo a aquel que es fiel. No miro las circunstancias, no, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias, no, no, miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, y aunque la higuera no florezca y no haya frutos en la vid, y aunque los montes se lancen al mar y la tierra tiemble, puedo yo confiar. No miro las circunstancias, no, 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 miro su amor, su grande amor, no me guío por vista. Alegre estoy, no miro las circunstancias. A ti cantamos la gloria, Señor, por tu bondad y por tu grande amor. Eres tú digno de todo honor, fuente de vida, he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. El Salvador quien murió en la cruz, a quien con sacrificio nos dio la luz, a quien con sangre preciosa de amor, a Jesucristo he aquí el clamor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con humildad te alabamos, Señor. Cantan las aves tu gloria, Señor, brillan las flores expresando olor, y los que en deuda están en tu amor, cantan con gratitud ahora, Señor. Oh Rey del cielo, gran Salvador, a ti te damos nuestro olor. Ser supremo Dios sin igual, con
cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Cada día te bendeciré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es quien mi fe está en él, mi alma siempre a él confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es quien mi fe está en él, mi alma siempre a él confiaré. Nos podrá separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? A su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es quien mi fe está en él, mi alma siempre a él confiaré. Es Jesús la roca fiel, es Dios mi eterno juez, es quien mi fe está en él, mi alma siempre a él confiaré. Nos podrá separar del amor del Señor. ¿Quién podrá? A su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor. ¿Quién nos podrá separar del amor del Señor? ¿Quién podrá? A su aflicción, tribulación o dolor, angustia o temor. ¿Quién podrá? Muy buenos días, hermanos. Es un gusto nuevamente estar con ustedes este primer domingo del mes de mayo. Es un hermoso placer y lindo momento que sin duda alguna pasaremos aquí en este tiempo, después de haber escuchado las alabanzas que han traído nuestros hermanos en este día. Pues ahora, por supuesto, vamos a escuchar la palabra de Dios, que creo que también es sumamente importante para poder ser guiados, dirigidos a través de la bendita palabra y de la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Así es que les pido, por favor, que abran sus Biblias en Lucas capítulo 15, versículo 29. Bueno, busquen esos dos pasajes, son dos pasajes. Voy a dejar un momentito para que lo busquen y los leamos. Lucas 15, 29, el primer pasaje, y el segundo pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Repito, Lucas 15, 29 y Filipenses 3, 9. Búsquelo, por favor. Vamos a leer la palabra de Dios. Muy bien, Lucas capítulo 15, versículo 29 dice de la siguiente manera: mas él, respondiendo, dijo al Padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Ustedes recordarán que es el hermano del hijo pródigo el que está diciendo estas palabras en el capítulo 15 del libro de Lucas. Ahora vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 9.
Pero voy a leer desde el 8 para que podamos tener un sentido más claro de este versículo 9 que vamos a leer precisamente. Es el importante, por supuesto, y el que tiene que ver con lo que hablaremos esta mañana. Dice el verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Verso 9, ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Inclina el rostro y oremos a Dios. Padre, ruego que esta mañana nos enseñes conforme a tu palabra y nos guíes a través de ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable, nos ilumine y abra nuestra mente y nuestro corazón para entender claramente lo que tú tienes que decirnos el día de hoy. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Un jovencito fue a ver a su papá y presentándose ante él con mucha serenidad, le dice estas palabras: papá, ¿es Satanás más grande que yo? Sí, hijo mío, dijo el papá. ¿Es más grande que tú, papá? Sí, hijo mío, es más grande que yo. Entonces el niño estaba muy sorprendido, pero pensó otra vez y dijo: ¿es más grande que Jesús? No, hijo mío, contestó el papá. No, Jesús es más grande que él. El pequeño, el joven, al separarse, dijo sonriendo: entonces no le tengo miedo. Entonces no le tengo miedo. Cuando uno lee esto que este joven pensó inmediatamente después de haber escuchado lo que su papá le había dicho, que Satanás no era más grande que Jesús, y que él contesta y dice: entonces no le tengo miedo, creo que tiene algo que decirnos a nosotros el día de hoy. ¿Cómo miras tú a Jesús en tu vida? ¿De qué manera lo miramos? Inclusive, vamos a decirlo de esta manera. Miramos la obra de Cristo en nosotros, en realidad. ¿Qué es más grande que Cristo? ¿Qué es más grande que Dios? Y entonces, de acuerdo a eso, podemos entrar de lleno en lo que quiero que hablemos esta mañana, sobre este tema que me parece muy importante. Vamos a retomar nuestros mensajes hablando acerca de cómo vivir en el Evangelio, cómo debemos vivir en el Evangelio. Y aquí encontramos precisamente otro tema que me parece muy importante. ¿Por qué? Porque los buenos confían en su propia justicia. Escuchen lo que estoy diciendo. Los buenos confían en su propia justicia. Ahora bien, no es que Dios esté contra una vida correcta o íntegra, y esto quiero dejarlo bastante claro. No es que Dios esté en contra de esa clase de vida, de una vida que nosotros podíamos ver como una vida correcta, un hombre, una mujer viviendo una vida correcta, un hombre o una mujer viviendo una vida íntegra. No se trata de eso. Entonces, surge una pregunta: ¿dónde está nuestra confianza? Y creo que este es el tema, el punto importante. ¿Dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza y dónde está nuestra fe? Podríamos decir, para tener un poquito más de amplitud sobre lo que vamos a estar hablando esta mañana, que los fariseos confiaban en ellos mismos, pues en cierta manera el lema de ellos era: el justo por la obediencia vivirá. Escúchenlo: el justo por la obediencia vivirá. Este es el lema de los fariseos en el tiempo de Jesús. Mientras que ellos mismos pensaban de esa manera, obviamente nosotros los cristianos decimos: no,
La Biblia dice, la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, el justo por la obediencia vivirá, o el cristiano por la fe vivirá. Y aquí hay algo que me parece que es importante que clarifiquemos durante este tiempo que vamos a estar hablando, porque sin duda es un tema que creo nos va a ayudar mucho a entender acerca de la vida cristiana y cómo nosotros debemos vivirla. Y un ejemplo que encontramos en la Biblia, ya hemos hablado inclusive de este ejemplo en el pasado, pero lo traigo nuevamente a la luz porque nada más y nada menos, en esos personajes podemos entender un poco más de lo que estamos tratando de mostrar esta mañana. Este es el ejemplo de Abraham y de Sara, precisamente. Ustedes recordarán que hace tiempo yo mencioné y dije aquí desde este lugar, dije que desde la promesa que Dios le hizo a Abraham hasta el cumplimiento de la promesa pasaron 17 años. Es decir, Dios le prometió a Abraham una descendencia. Y de ese tiempo pasaron 17 años para que se cumpliera esa promesa. En pocas palabras, estamos diciendo que pasaron muchísimos años para que se cumpliera lo que Dios le había prometido a Abraham. Pero en ese lapso de tiempo, hubo un momento en el cual ellos confiaron en sí mismos. Confiaron de tal manera que llegaron a un punto, creo yo, en el cual dijeron, bueno, ya pasaron 10 años, ya pasaron 12 años y la promesa de Dios no se cumple. ¿Por qué no le damos una ayudadita a Dios? No lo dijeron de esa manera, por supuesto. Yo solamente estoy tratando de pensar de esa forma, pero ellos no lo dijeron así. Entonces, Sara va con Abraham y le dice a Abraham, ya pasó mucho tiempo y no tenemos el cumplimiento de la promesa de Dios de darnos descendencia. Y entonces le hace Sara la propuesta que ya muchos de nosotros sabemos, de por qué no él toma a su sierva y entonces le da un hijo. Y así sucedió. Todos sabemos qué fue lo que pasó. Nació el famoso Ismael, el padre del pueblo árabe que nosotros conocemos el día de hoy. En fin, pero Dios dijo no, es que no va así el tema, no es ese el punto, no, va a venir ese hijo porque yo se los voy a dar a ustedes, no porque ustedes tomaron esa decisión que parecía muy buena. Su justicia de ellos dos era muy buena, por supuesto, ya pasó mucho tiempo y Dios no ha respondido a lo que había prometido. Entonces, ¿por qué no arreglamos nosotros el asunto? Es buena idea, por supuesto, y así tenemos descendencia. Pero no era la idea de Dios, y este es el tema que me parece que es importante, que nosotros regularmente tenemos que estar recordando en nuestra vida cristiana, y por qué no decirlo aún hasta en nuestra vida común. Resulta que ellos empezaron por la fe. ¿Recuerdan ustedes cómo ocurre el llamado de Abraham? Deja a tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que te voy a mostrar. Y entonces Abraham obedece, deja su tierra y su parentela y se encamina hacia la tierra que Dios le va a mostrar. Eso es fe, caminar por fe. Así empezó Abraham. Y yo me atrevo a decir que muchas vidas cristianas hemos empezado de esa manera, creyendo, confiando en Dios. Pero al pasar los años, más adelante vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede? Bueno, hablaremos de eso más adelante, por supuesto. Encontramos entonces otro ejemplo que me parece muy importante, que se encuentra precisamente en el versículo que leímos, en Lucas 15:29. Si ustedes quieren ver su Biblia ahí en este pasaje, me parece muy importante que podamos rápidamente verlo. Lucas 15:29. Noten ustedes lo que está diciendo el hermano mayor del hijo pródigo. Dice que mas él respondiendo al padre. ¿Qué responde del padre? Bueno, lo que sucedió es que simple y sencillamente en el verso 27 el padre está hablando con él y le dice, él le dijo, tu hermano ha venido y tú, bueno, no fue el padre, sino fue un siervo que le dijo al hermano mayor, tu padre ha venido, tu hermano, ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó
y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Noten este pasaje, verso 28. Entonces el hermano se enojó cuando escuchó esas palabras del siervo que le decía la razón de la fiesta y no quería entrar. Entonces salió el padre y le rogaba que entrase. Le estaba pidiendo, le estaba rogando que entrase. Pero noten en el verso 29 exactamente. Mas él, es decir, el hermano mayor, respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido. Ojo con lo que está diciendo. No habiendo desobedecido jamás. Y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Noten por favor lo que este muchacho está diciendo en este momento. Cuando el padre le rogaba que entrara a la fiesta, entonces, no sé si ustedes pudieron haber notado algo en este pasaje. Hay una ironía, en pocas palabras. ¿Cuál es la ironía? Que el padre le está diciendo que entre a la casa y él le dice: no voy a entrar. Pero antes, en el versículo pasado, él está diciendo que simple y sencillamente le obedecía siempre. Noten, le obedecía siempre. Pero ahora que el padre le está diciendo que entre a la casa, él dice: no quiero entrar. Entonces, o obedece o no obedece. Es interesante el asunto. Entonces, cuando nosotros pensamos en esto, pensamos en cosas que me parece que son importantes para nuestras vidas y que nosotros podemos ver en los casos que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros miramos a esto, por supuesto podemos entender muchas cosas. Y usted puede decir: bueno, eso fue lo que el hijo mayor podía hacer. Eso es lo que él realmente pensaba. Pero no es así. Yo no soy así. Bueno, realmente tenemos que pensarlo seriamente. Hermanos, cuando el joven dice: yo siempre he obedecido, y al mismo tiempo le dice al padre: no voy a entrar, ahí está la ironía, ahí está la contradicción. Entonces, cuando miramos esto, por supuesto que cada uno de nosotros puede pensar en algunos aspectos en la vida cristiana. Cuando a veces estamos cantando: sufriré por ti, maestro. Pero muchas veces, cuando llega ese momento de sufrir por el maestro, no queremos hacerlo. O cuando decimos: yo quiero trabajar por el Señor, o tienen que ir a arrastrarnos y a obligarnos para servir al Señor. Y así podríamos decir de muchas cosas que nosotros hacemos de una manera contradictoria, de una manera irónica. Y podríamos hablar de hermosos cantos que tenemos y que entonamos muchas veces los días domingo, pero que en la realidad no lo estamos cumpliendo. Y eso no es posible. Eso no puede ser así y no es así. ¿Por qué? Porque de tal manera nosotros estamos viviendo nuestra propia justicia. Cuando nosotros no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, realmente estamos viviendo de esta manera. ¿Cuántas cosas hemos hecho agradables en nuestros años, en nuestra vida cristiana? Esto es importante, por supuesto. Resulta que un misionero cuenta lo siguiente. Dice él que en 1954, cuando tenía 9 años, el Señor llegó a su vida. Cristo llegó a su vida a los 9 años. Ahora, dice él, en este momento tengo más de 50 años de ser cristiano. Ya tengo más de 50 años de ser cristiano. Y entonces dice: ¿cuántas cosas buenas he hecho en estos 50 años como cristiano? Pregunta. ¿Cuántas cosas buenas he hecho en estos 50 años como cristiano? Yo no sé cuántos años tiene usted de cristiano, 5, 10, 15, 20, 25, 30, no lo sé. ¿Cuántas cosas buenas usted ha hecho en su vida cristiana durante todos estos años? O en su defecto está iniciando, o en su defecto va a iniciar el día de hoy. Y espero que eso sea una realidad, por supuesto.
Entonces piensen estas tres preguntas, o estas tres posibles respuestas, más bien dicho, en forma de pregunta. Que pueden ser, una respuesta a esa pregunta de cuántas cosas buenas usted ha hecho como cristiano podían ser muchas. Otras podían ser algunas. Otras podían ser ninguna. Y bueno, ¿cuál cree usted que de estas tres podían ser las que nosotros podíamos responder? Claro, la respuesta podría ser en un momento dado, ninguna. ¿Cierto? Muchas veces nosotros no hacemos ninguna cosa buena en nuestras vidas. Y por supuesto que podríamos decir nosotros en este momento alegando y decir, ¿qué acaso Dios no se agrada de mi oración? ¿Qué acaso Dios no se agrada de mi adoración? Y así podríamos seguir diciendo, ¿qué acaso Dios no se agrada de que soy un buen padre? ¿Qué acaso Dios no se agrada de que soy una buena madre? ¿De que soy un buen hijo? ¿De que soy un buen proveedor para mi casa? ¿De que soy un buen esposo? ¿De que soy, etcétera? Podríamos hablar de muchas cosas. ¿Qué acaso Dios no se agrada de eso? Y la respuesta es sí. O sea, Dios sí se agrada de eso. Pero eso solo se puede cumplir con un pequeño requisito que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es ese pequeño requisito que Dios tiene para nosotros? Es el siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es decir, debemos amar a Dios así como Él merece ser amado, en forma perfecta. Fíjense muy bien en esta palabra, en forma perfecta. Y en esa misma manera, en forma perfecta, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Interesante el punto. ¿Cuántos años tenemos de cristianos y cuántas cosas buenas hemos hecho durante estos años como cristianos? Yo creo que muchos pueden decir, yo he hecho muchas. O otro podría decir, yo he hecho algunas. O otros pueden decir, yo ninguna. Bueno, ¿cuál de estas respuestas creen ustedes que podía ser la más importante para usted, para su vida? Claro que son preguntas hasta cierto punto capciosas, ¿verdad? Y que no, en este momento, no quiero que la respondamos aquí públicamente o que yo responda públicamente. Si en un momento dado he hecho cosas, he hecho muchas cosas buenas, he hecho algunas cosas buenas o simplemente ninguna cosa buena, ¿verdad? Entonces, claro que alguno podría decir, bueno, si he hecho cosas buenas, yo no he hecho ninguna, como dice, yo no he hecho ninguna cosa buena, yo sí he hecho cosas buenas. Bueno, así podríamos alegar y decir, etcétera, etcétera. Pero hace unos momentos yo decía, cuando cantamos podemos ver más claramente nuestras faltas de amor hacia Dios. Y cuando cantamos, por ejemplo, oh, cuán gratas son las horas cuando yo me acerco a ti, y después nos contentamos con tiempos de oración de 5 o 10 minutos diarios, o cantamos firmes y adelantes huestes de la fe, pero esperamos a que se nos arrastre o reclute para ser servidores del Señor. O muchas veces cantamos, anhelo trabajar por el Señor, y nos quejamos constantemente de todo lo que tenemos que hacer. O cantamos lluvias de gracia, pero simplemente viene un chaparrón, fuerte, y decimos, no queremos ir a la iglesia, pues está lloviendo. Pero sí queremos lluvias de gracia. Bueno, la definición de pecado, y esto es importante para todos nosotros, es tirar al blanco y errar. Tirar al blanco y errar. Esto es la definición de pecado. Entonces, la verdad de las cosas es que nunca hemos amado a Dios como debiéramos. Esta es la verdad de las cosas. Nunca hemos amado a Dios como debiéramos amarlo. Tenemos que poner esto bien claro en nuestra perspectiva, amados hermanos. Hemos hecho muchas cosas buenas, pocas cosas buenas o ninguna cosa buena. No importa en realidad. Lo que importa es esto. Es las cosas que en un momento dado podemos nosotros pensar que han o deben demostrar nuestro amor a Dios, y que las que hemos hecho, sean pocas o sean muchas, han sido hechas con ese fin, con ese propósito. Pero debemos estar
conscientes de eso, que lo que hacemos es para Dios y que lo que hacemos es como Dios quiere que debiéramos hacer las cosas. Por eso, ahora, en este momento, vamos a pensar un momentito en lo que vimos del Evangelio para el cristiano. En lo que vimos del Evangelio como cristiano, entonces podemos decir lo siguiente: si vengo con una actitud reconociendo que no soy digno, no soy capaz de adorar como Dios quiere, como Él se lo merece, dicho de otra manera, pero reconozco que Dios acepta personas indignas que se humillan delante de Él y reconocen su pecado, porque esto es lo más importante. Al venir delante de Dios, lo primero que va a ocurrir es que vamos a reconocer delante de Él nuestro pecado. Recuerden a Isaías, cuando Isaías se encuentra con Dios en el capítulo 6 de su libro de Isaías. Lo único que él dice: ay de mí que soy pecador, ay de mí que soy muerto, ay de mí que soy inmundo, que mis labios son inmundos. Y entonces Dios viene, cuando él se humilla de esa manera, entonces Dios viene y limpia su pecado de su vida, de su boca. Y esto es muy importante en la vida de un creyente, en la vida de un cristiano. Entonces, reconocer nuestros pecados es muy importante delante de Dios, porque entonces, cuando yo hago eso, cuando usted hace eso, cuando hacemos esto, ya sea de manera personal, grupal, como iglesia, entonces somos aceptados delante de Dios. Entonces voy a llegar a ser aceptado delante de Él. Mientras eso no suceda, mientras eso no ocurra, no importa lo que yo haga, no importa lo que yo cante, no importa lo que yo sea, inclusive, no importa. No importa si soy un líder en la iglesia, no importa. No importa si soy el pastor en la iglesia, no importa. Mientras yo no venga con esa manera de ser, de reconocer que soy pecador y que de veras necesito a Dios. Y esto creo que es algo que nosotros tenemos que tener muy en mente en nuestra vida. Entonces, el Señor Jesucristo se relacionaba con los indignos. Recuérdenlo eso. Y debemos recordarlo siempre. Y si yo soy un indigno, bueno, yo necesito a Cristo y Cristo quiere relacionarse conmigo, porque esta es realmente la postura que deberíamos nosotros tener. Lo que no merecían nada de su parte, su rostro decía para esas personas: sí, yo te acepto. Cuando todo el mundo inclusive decía: no, esas personas son rechazadas. Como recuerdo siempre a aquel famoso personaje bíblico, Zaqueo. Siempre mi pregunta fue: ¿cuántas sinagogas no recorrió Zaqueo? Y que siempre lo echaron de ahí porque era un publicano. ¿A cuántas sinagogas Zaqueo no quiso entrar? ¿A cuántos no les pidió que le enseñaran la doctrina, la enseñanza, y no quisieron hacerlo porque él era un publicano? Y cuando llegó Jesús y vio Jesús a este hombre subido en un árbol, le dijo: ven, desciende de ahí, que a tu casa voy a posar este día. Y aquel hombre se bajó contento y se fue con Jesús a su casa. Y su vida fue cambiada, su vida fue transformada. ¿Cuántas personas no viven así el día de hoy? Siendo rechazados aún por nosotros los cristianos, por lo que son, cuando debería ser inclusive al revés, porque nuestro Señor Jesucristo se juntó con gente indigna. Así también los miembros de la iglesia, los creyentes en Cristo, debiéramos ser con esa clase de personas. Dios quiera que verdaderamente nosotros cambiemos nuestra actitud y lleguemos a ser esa clase de persona. ¿Cómo entonces debemos adorar a Dios? Hermanos, reconociendo que soy pecador. Así es como debemos adorar a Dios. Debemos reconocer también que Él es quien me hace un instrumento de adoración. No soy yo quien me hago ser un instrumento de adoración. Es Dios quien me hace ser un instrumento de adoración. También podríamos hablar de reconocer que no soy capaz de adorarlo como Él se merece. Y esto es importante. Todos nosotros debemos reconocer que no somos capaces de adorarlo como Dios se merece. Entonces, se trata de reconocer toda la obra redentora de Cristo a mi favor y que no soy yo,
sino que, como dijera el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta me parece que debería ser la actitud de todo creyente todos los días. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y quiere decir, cuando decimos la palabra vive, quiere decir está obrando en nosotros, porque Él está vivo. Él vive en nosotros, y si vive en nosotros, Él está obrando en nosotros, está trabajando en nuestra vida, está transformando nuestra vida. Claro, siempre y cuando nosotros reconozcamos que somos pecadores, reconozcamos también que simple y sencillamente es Él quien nos hace instrumentos de adoración, y que reconozcamos que no somos capaces de adorarlo como Él se merece. Y entonces, cuando eso suceda, entraremos en una verdadera comunión, en una verdadera relación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, se trata de reconocer toda la obra redentora de Cristo a favor de nuestras vidas. Es decir, el enfoque de nuestra adoración es Él, no soy yo, no somos nosotros, no es en mí. La adoración es en Él, es para Él y es para la gloria de Él, no es en mí. Entonces, la diferencia entre un fariseo y un cristiano que está aplicando el evangelio es que el fariseo tiene su enfoque en sus propios logros. Tiene su enfoque en sus propios logros, en cómo obedece a Dios, en cómo y de qué manera él obedece a Dios, en vez de en Cristo. Es decir, que nosotros los cristianos, nuestra forma, nuestra manera de vida es en Cristo, no es en nosotros. Si tienes algún logro en tu vida cristiana, es en Cristo. Si tú avanzas en tu vida cristiana, es en Cristo. Si logras tener buena relación con las personas que te rodean, ya sea tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus amigos en la escuela o simplemente compañeros de trabajo, es en Cristo. No es en ti, no es porque tú eres bueno, no es porque tú te lo mereces, no es porque cada uno de nosotros tiene una gran vida cristiana, como decimos vulgarmente hablando, y por esa razón podemos vivir de esa manera. No, no es así, es en Cristo, en la forma o la manera en que nuestra vida cristiana se debe desarrollar. Por eso, los buenos solamente confían en su propia justicia, pero los creyentes, los cristianos, solamente confían en Cristo. No confían en ellos mismos, confían en nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Concluyo entonces diciendo lo siguiente. Cuenta un pastor en una iglesia en Chile que esa iglesia tenía dos cultos. Uno era de gente joven que en sus cultos les agradaba aplaudir, levantar las manos, etcétera, hacer esta manera o esta forma de adoración. El otro grupo era más tranquilo, más mesurado en el culto de adoración, por supuesto. Ahí no aplaudían, no levantaban las manos, eran más serios, eran más tranquilos, vamos a decirlo de esa manera. Pero al final, esta iglesia se dividió y fue muy triste, en realidad. Cuenta el misionero, fue muy triste. Es decir, el enfoque no era Cristo. Ninguno de los dos grupos estaba enfocándose verdaderamente en la persona de Cristo. No, estaban enfocándose ¿en qué? En la forma, en la manera en que se debía adorar. Unos decían de esta manera, otros decían de esta forma, y eso precisamente los llevó a la división. Qué triste es precisamente cuando nosotros los creyentes, los cristianos, tenemos un enfoque que no es Cristo. Buscamos básicamente lo que a nosotros nos agrada y nos gusta, no lo que a Cristo le agrada o le gusta, sino lo que a mí o cualquier otro creyente o cristiano le guste o le agrada. Y entonces es cuando vienen los problemas verdaderamente en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en nuestra propia justicia y estamos confiando en lo que nosotros
podemos y debemos hacer, no en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, yo espero que este mensaje nos haya ayudado para verdaderamente, como aquel niño, cuando iniciamos este mensaje, salió diciendo, verdaderamente, confío en Cristo. Es en el único que debo confiar. No en mí, no en nadie más que no sea Jesucristo. Incline su rostro y oremos a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos muestras y nos enseñas a través de ella. Ayúdanos para que cada día podamos practicarla, ponerla por obra, vivirla, Señor. Y vivirla para ti, vivirla para engrandecer tu nombre. Vivirla, Señor, para que tú seas cada vez más fuerte y más poderoso en la vida de cada creyente, en la vida de cada creyente cristiano, de aquel que ha entregado su vida a ti. Oh Señor, ayúdanos para que esto sea real en la vida de todos nosotros. Padre, si hay aquí alguna persona que todavía no te conoce, que rinda su vida a ti en este momento. Y es simplemente sencillo, reconociendo que te necesita, reconociendo que es pecador y que necesita ser lavado y limpiado en la sangre de Cristo. Entonces, ¿por qué no le dice a Jesús esas palabras? Señor Jesucristo, perdona mis pecados, límpiame con tu sangre derramada en la cruz. Señor, límpiame de toda maldad, lávame con tu sangre. Entra a mi vida, Señor, y toma el control de mi vida. Gracias te doy ahora, porque tú lo has hecho en mi vida. Gracias, porque tú, Señor, me has hecho tu hijo. Oh Padre, gracias por ello, y gracias por lo que tú vas a seguir haciendo en la vida de él y en la vida de todos los creyentes y todos aquellos que han escuchado este mensaje el día de hoy. Nos ponemos en tus manos, en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la participación del Espíritu Santo sea con todos ustedes donde quiera que estén, ahora y siempre. Amén. Amén. Amados hermanos, fue un placer haber estado con ustedes. Si usted conoció a Cristo, entregó su vida a Cristo, por favor no deje de llamar a los teléfonos que al iniciar este mensaje se presentaron ahí o ustedes pudieron ver. Por favor, llámenos, nos encantaría hablar con ustedes y seguir estudiando la palabra de Dios, que es lo más importante. Dios les bendiga. Razón de mi adoración eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir.